Tenemos hoy a Rubén Pulido. Lo presento en primer lugar, no porque haya ningún criterio sexual en esta distribución, al que creo que la mayoría le conocéis como un periodista que está ahí en la información, en sacar toda la información, muy especializado en el tema, como conocéis por las redes sociales, de la colaboración de las mafias, las ONGs y la entrada de inmigrantes ilegales en territorio nacional, y a Hanna, un modelo de guerra híbrida que nos acaban de... No. Y en segundo lugar a Hanna, que la presento en segundo lugar porque ya le voy a dar directamente la palabra. Ella ha preparado una presentación que le intimo a que no dure más de 10-15 minutos, porque si no nos da tiempo a escuchar a Rubén y escuchar. Y se trata de que haya un poquito de debate. Ya os hace una presentación sobre una cuestión preocupante, que es la presencia del Islam en Europa y cómo podemos gestionar esto, las vinculaciones del islamismo y el terrorismo y la seguridad en las calles, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues venga, Hanna. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a la organización, a Jorge especialmente por haberme invitado, y para mí es un honor participar en este campus, porque en campus juveniles al final los que acabamos aprendiendo más somos los ponentes, porque los participantes nos transmitís energía, nos regeneráis y nos hacéis coger una efervescencia de inquietudes que a veces en el día a día se va perdiendo. Ayer, Jorge, cuando terminamos la jornada, nos dijo algo que para mí era muy importante. Dijo: en la política hay que saber sumar. La diversidad como tiene que ser un elemento también de fuerza para ser más todavía nosotros. La diversidad nos hace fuertes como país, el compromiso, y es algo que empieza en este campus mismo, ¿no? Pero no porque solamente estéis aquí, sino porque vais a coger ideas, compromisos que luego en el día a día lo vais a transmitir a todos aquellos que os rodean, ¿vale? Y que, por otro lado, seamos capaces de generar una cadena que haga más fuerte ese marco común que nos hace lo que somos, españoles y sin complejos, que últimamente hay bastante complejo de lo que somos. No se trata solamente de llevar las pulseras y tal, sino también es una actitud, es una cuestión de defensa, de sentimiento, ¿no? Y por eso me hace especial ilusión. Y voy a ir rápido pasando al tema. El título es Islamismo, terrorismo de fractura social. Un compañero me dijo: estás loca, vas a poner palabra islamismo, terrorismo, fractura social, islamófoba, etc. Evidentemente no tengo las puertas abiertas de ningún medio de comunicación, y lo que vais a oír aquí no se oye en la televisión, ni en la radio, ni nada. Y generalmente cuando se habla de terrorismo es cuando hay un ataque, los atentados de Barcelona, el 11M, 11S, pues que aparecen muchos expertos, se hablan de muchos perfiles, pero pocas veces se explica las dinámicas que hay anteriormente y a qué responden. Primera cosa, el yihadismo, terrorismo yihadista, es el brazo armado del islamismo. Y el islamismo es una corriente política. Es importante coger un poquito de historia, de contexto. En este caso, el islamismo nos tenemos que poner en 1928. Hassan al-Banna funda Hermanos Musulmanes. No destaca, no es un líder social importante, pero tiene esa habilidad
en un Egipto con mucha fractura social, mucha pobreza, desigualdad, saber manipular, captar y dar ese mensaje que necesitaban un contexto social muy deprimido y muy dejado, una élite política que vivía de espaldas a la población, donde habían grandes desigualdades, imposibilidad de acceder ni a la educación básica, a médicos, etc. Generó una cadena basándose en un modelo social basado en los principios adaptados del islamismo, uniendo en aquel entonces Arabia Saudí, empezaba a difundir el salafismo y tuvo esa habilidad de fusionar estos tres elementos. Su historia es muy interesante, yo no la voy a explicar, os invito a que busquéis, están en Google, hay muchos libros, hay mucha información. Pasaron momentos de clandestinidad, momentos de persecución. Hay un momento clave que este movimiento coge más fuerza en 1970, captando un grupo de estudiantes universitarios que se llamaban la Yihad Islámica, y de ahí surgió esa fusión, islamismo y la Yihad, el brazo armado de los islamistas. En esa persecución que sufrieron en Egipto y que se fueron a otros países, luego Siria, Marruecos, Argelia, inspiraron a otros grupos de la misma corriente, que llegaron algunos a no solamente ser grupos armados, sino a constituirse como partidos, y algunos partidos están en el poder o han estado en el poder. Justicia y Caridad en Marruecos ha estado hace poco en poder, es afiliada y sigue las corrientes de la hermandad. La hermandad musulmana no podemos decir que hay un carnet que tú formas parte, eso es una corriente, es unos principios que se siguen. Erdogan en Turquía se considera un miembro de la hermandad, ¿vale? Entonces, y funcionan a más con unas redes importantísimas de financiación y captación, de liderazgo, de jóvenes, etc. Ese terrorismo en Europa lo que aprovecha es la fractura social. Es decir, en esa huida de diferentes dirigentes y miembros de estas corrientes, vieron que llegar a Europa les suponía una gran oportunidad. Estamos hablando no de ahora, si ya en 1980 y en 1970 empezaron a llegar, huyendo de esa persecución en esos países, dirigentes de miembros de estas hermandades, de estos grupos, y se asentaron. Vieron que Europa tenían dos ventajas. Una, internacionalizar la causa. Dos, captar más adeptos. Y si en los países de origen se les rompía las vías de acceder a financiación, a estructura, Europa se las daba. ¿Cómo? Con organizaciones, ONGs, multiculturalismo y abriendo mezquitas donde captaban adeptos y recaudaban fondos. ¿Cómo vivimos en nuestra sociedad con el extremismo? Yo siempre lo separo en tres términos. La promoción, el proselitismo, esas organizaciones que están en el día a día con nosotros en la sociedad, tanto en el ámbito académico, en las universidades, en los entornos de las élites sociales y políticas, por ejemplo, en el Parlamento. Yo vengo de Barcelona y nosotros en el Parlamento catalán tenemos una diputada con un hijab. El hijab no es cualquier cosa. Si buscáis, como sabéis buscar muy bien en las redes, hay un famoso vídeo donde Abdullah Nasser, se ríe, dice: me he reunido con hermanos musulmanes y me han pedido una cosa y es absurda, y todos se reían. Dice: me piden solo una cosa, que imponga que las mujeres lleven el velo. Nos quieren llevar a la edad de la oscuridad y de la piedra. Le he contestado que si no ha podido imponérselo a su hija, ¿cómo yo lo voy a imponer a 10 millones de mujeres? Pues hoy en día este señor, si viera cómo está, no Egipto, el Magreb, sino cómo está Europa, no entendería absolutamente nada. Luego, en la fase de aislamiento. Esa fase de aislamiento es en los barrios donde se genera esa separación entre la sociedad formal y la sociedad islámica, la sociedad donde se estructura una realidad paralela, donde captan no solamente
a los jóvenes, sino que imponen un modelo de convivencia. Es decir, generan esa separación entre el fiel y el infiel. Y luego lo que serían las células atacantes, donde hay la actividad criminal. Yo pongo células atacantes porque es lo más conocido, pero también hay una criminalidad aceptada, hay una permisividad de una cierta criminalidad hacia aquel que es un infiel. Quiero pasar a la siguiente. El proselitismo. Hay las redes de captación de fondos que vienen, pues, por ejemplo, Qatar Charity es una fundación que trabaja en toda Europa, que mueve muchísimo dinero, Relife Islamic, etc. Son muchas organizaciones. Puntos importantes a tener en cuenta. Se estructuran de una forma visible, de una forma amable, con argumentos que casi podríamos decir que pues, nos parecerían simpáticos y que además están altamente promocionadas por estas políticas de la multiculturalidad y la diversidad, etc. Reivindican la presencia de una identidad islámica. Esas organizaciones tienen líderes que tienen presencia pública, ¿no? El dirigente de la comunidad islámica participa en una organización de jornadas interreligiosas, etcétera, todo muy amable, ¿no? Tienen acceso a espacios educativos y formativos para instaurar sus principios, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hemos caído en esa trampa. ¿Por qué? Porque se ha instaurado la asignatura de la religión musulmana. Yo no tengo problemas con las personas que tengan una confesión u otra. La cuestión es el sistema y el modo. No ha sido un debate académico con los profesores o los profesionales del mundo académico, sino ha sido a través de una organización que es la Comisión Islámica de España, que justamente tuvo una intervención de la policía por sus vinculación de financiación a grupos terroristas. Islamizan los espacios de participación, es decir, generan eventos donde no solamente hay la separación de participación de hombres y mujeres, sino que ya empiezan los actos recitando el Corán. Yo, como ciudadana de Barcelona, de Sevilla, de Madrid, y voy a un evento cultural o social, ¿por qué tengo que oír las horas del Corán, por mucho que yo lo respete, si estoy participando en una actividad cívica? Y luego, y esto es muy importante y llevo años diciéndolo, captan el talento académico en las universidades. No nos quedemos con esa imagen solamente del espacio de un barrio gueto o los perfiles que luego hablaremos de los jóvenes del atentado de Barcelona, sino líderes formados, compañeros vuestros de la universidad, formados en Derecho, en Medicina, en Ciencias, altamente cualificados, que se les construye un argumentario identitario político, social, islámico, que no es Islam. Y de ahí salen las yihadistas, estas influencers con el hijab que reivindican el hijab es mi libertad, yo entiendo el hijab. Quiero pasar. Aquí os he puesto un ejemplo. Tenéis un cartel de unas jornadas en el Parlamento de Cataluña, tenéis un cartel de unas jornadas sobre el hijab en un municipio de Cataluña. En Cataluña tenemos mucha variedad y quiero que os fijéis especialmente en los logos. Uno, que es de la organización que hace el evento en el Parlamento de Cataluña, y el otro es el logotipo de la Hermandad Musulmana. ¿Os parece? Me gustaría, si a alguno de vosotros le suena de algo, pues que levante la mano. Pues sí, me suena, veo que pertenece a algo de mi barrio, ¿vale? Siguiente. Aparecen... quiero pasar, porque no quiero pasarme del tiempo, aparece el gueto islámico. Aquí, después de ese argumentario intelectual académico, sirve para argumentar y normalizar el gueto islámico, las zonas no-go. En esta zona surge
El control de la comunidad, es decir, aquellas personas que, por ejemplo, no van a comprar en la carnicería halal, aquellas personas que, por ejemplo, permiten que sus hijas vayan en pantalones cortos, tengan amigos españoles, etc., son señalizadas. Aquí los líderes de las zonas no-go o las zonas islamizadas no se relacionan con la sociedad formal, no reconocen nuestras instituciones, leyes y nuestras tradiciones y forma de vida. Las rechazan completamente, somos los infieles. Se genera una atmósfera de confrontación, de conflicto. Nos ven la realidad, las normas de convivencia, nuestras instituciones, nuestros agentes de seguridad como una amenaza constante. Se hace evidente la separación ideológica y física. Ahí aparece no solamente el hijab, el niqab, el burka, hay las distancias, los hombres ya no dan la mano a la mujer, aparecen las campañas contra Occidente, la construcción de un discurso identitario político islámico. Aquí quiero pasaros otro ejemplo, porque siempre las imágenes os ayudarán. Tenéis un cartel financiado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre las finanzas islámicas. Las finanzas islámicas se basan en la ley de la Sharia. Y yo quiero que reflexionéis. ¿Os veis en un futuro gestionando en nuestra hacienda una realidad económica basada en la Sharia? Por ejemplo, tenéis a una organización, la Relife Islamic, que constantemente en nuestro país y en toda Europa se dedica a captar fondos a las víctimas, al discurso de la islamofobia, etc. Y en estos barrios, aquí tenéis carteles de Londres, pero que también ha aparecido en España, las zonas controladas por la ley islámica, donde no se acepta el consumo de alcohol, donde las mujeres tienen que obedecer a una conducta, a un código, para que entendáis, el extremo de este código no solamente es la vestimenta. Hay mujeres que los viernes tienen problemas para pasar por ciertas calles si hay una mezquita, porque no se les puede oír la voz y tienen que quedarse en casa. Hubo una chica que tuvo un problema por pasar delante de una mezquita hablando por teléfono y riendo, y tuvo represalias. Luego aparecen, pues yo soy musulmán, no celebro Navidad, etcétera, rechazan nuestras prácticas, nuestra identidad, lo que somos lo identifican como el enemigo. Los hermanos musulmanes consideran que la democracia occidental es el enemigo natural de su proyecto político que tiene que dominar el mundo. En estos guetos os he puesto una estadística. Es la evolución de la natalidad en Francia al inicios de 1980 a 1999, por orígenes. Mientras las mujeres francesas, los números de natalidad era 1,80, como estáis viendo, la natalidad entre mujeres de origen magrebí siempre ha sido entre 4,6, 6,13 y así constantemente. Entonces, es así que hoy podemos ver que hay zonas. Se entiende que hay zonas que están perdidas, que existen guetos y que hay un relevo, hay un desplazamiento social, político, cultural, de instauración, de conquista del espacio del islamismo en Europa. La actividad criminal. La actividad criminal, aparte de los atentados que se habla muchísimo, en los guetos se rechaza la convivencia del marco común y en ese sentido hay esa permisividad por la microcriminalidad, el tirón de bolso a una mujer, el vender drogas a los infieles. ¿Por qué? Porque están atacando a los infieles, no están atacando a los musulmanes, no están atacando a los de la comunidad, a los de la Umma. Ellos
han creado un enemigo, tienen un infiel, ellos se consideran de una realidad social, cultural, identitaria superior que tiene la ambición de dominar. Se genera el total aislamiento, el aceptar el ataque al infiel, hay que atacarle de manera más virulenta y empiezan a haber contactos con grupos armados. ¿Por qué? Porque ambicionan el hacer un atentado, no es tanto el daño, sino la constante propaganda. Por último, ¿qué puntos y mecanismos, recursos que tenemos de prevención? Yo he esquematizado. La aplicación de la ley de extranjería es fundamental y adaptarla a la realidad. La ley de extranjería, que es en el 1992, en la realidad de aquel entonces, que tuvo muchos fallos y no entendió el contexto internacional, actualmente no es válida. Pero es que más grave es que no se aplica. Revisión de la concesión de la nacionalidad. La nacionalidad, lo que somos, no lo podemos regalar. Hemos de sentir orgullo. Mirad, ayer yo me emocioné muchísimo escuchando a Macarena, perdón. ¿Por qué? Era ejemplo de lo que era la política y mezclada con el corazón. La concesión de la nacionalidad tiene que tener ese elemento. Tiene que haber una cuestión de razón legal, sólida, pero también tiene que tener una parte de razón. No podemos regalar lo que somos. Tenemos que defender más que nunca lo que somos, crecer fuertes en ello para ser más y mejor. Gestión municipal. Los municipios tienen que entender que no todas las organizaciones, el multiculturalismo, las campañas no pueden acceder a la financiación pública así como así, sin entender que tienen que tener una utilidad social para el conjunto de la ciudadanía y no para ayudar a segregar, a dividir y a crear una sociedad paralela. Y, evidentemente, la supervisión de las mezquitas. No estoy en contra de ninguna confesión y en nuestra Constitución reconoce la libertad de culto, pero en este sentido la libertad de culto tiene que estar al margen de la imposición, las injerencias y las manipulaciones del exterior que atentan contra nuestra seguridad, nuestra identidad y lo que somos, españoles. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, Hanna. Gracias. Os quiero pedir perdón porque yo tengo un problema, que es que hablo mucho como todas las marujas, entonces, claro... No, muy bien, muy bien. Ha sido una muy buena presentación y supongo que habréis tomado nota porque además todo esto que ha contado Hanna es no para quedárselo aquí, sino para meditarlo por la noche e identificar. Hay un sujeto que te considera a ti su enemigo. Tú puedes hacer dos cosas, rendirte o combatir, no hay más. Es decir, no hay más opciones. Dos cuestiones que sí que me plantean, y voy a dar el paso a Rubén también, dos cuestiones que joder, aquí tenemos a la crème de la intelectualidad de la Universidad Española, ¿no? Pues darle vueltas a dos cosas. Una, dice el artículo 27 de la Constitución, y nosotros lo hemos reiterado y lo repetimos, que los padres tienen derecho a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. ¿Todos los padres? A lo mejor hay que reformular intelectualmente el contenido de ese precepto, porque cuando ese precepto se incluye en la Constitución en el año 1978 nos enfrentamos a una estructura social donde el 98% de los españoles eran católicos de facto y de jure. Y, por tanto, había que proclamar ese derecho frente a la eventual pretensión de un Estado que quería imponer el modelo laicista. Y se trataba de proteger esa identidad religiosa de las familias españolas. Pero cuando ese artículo es invocado por otros, a lo mejor hay que reformularlo. Porque hay un elemento fundamental, que es lo que ha dicho Hanna al principio, y es que el Islam no es una religión. Es una ideología. Y segundo,
en la misma línea, que para mí es uno de los temas fundamentales y es una lucha personal, lo mismo con la ciudadanía. La ciudadanía, la condición de nacional español, no es un elenco de derechos y obligaciones. Ese es el patriotismo constitucional que nos ha llevado al fracaso, sino que es una identidad espiritual. Entonces, el atribuir la nacionalidad española a quien que no tiene la misma identidad espiritual que nosotros, no solo eso, sino que, como nos ha demostrado Hanna, la rechaza y la combate, constituye un paso de suicidio nacional. Y, por tanto, tenemos que defender la nacionalidad sin ningún temor. Entonces, igual hemos dicho, y no tenéis ningún miedo en la universidad de defender que la violencia no tiene género, etcétera, etcétera, pues hay que empezar a defender esto, que ese derecho de los padres no es universal, erga omnes, y se puede imponer sobre cualquier cosa, y que la condición de ser español es muchísimo más que el poder ir a votar cuando cumples 18 años o poder hacernos, es decir, que esto es... ¿vale? Paso con Rubén y voy a hacerle preguntas, básicamente. La primera. Cuando hablamos de invasión inmigratoria, ¿qué significa? Y segundo, lo más importante para mí, ¿qué tipo de perfil es el inmigrante que ahora mismo, en el 2022, 2021, 2020, está entrando ilegalmente en territorio nacional? A ver, pues para hablar en términos de invasión, yo recurro mucho a las estadísticas, a lo cuantificable, ¿no? Porque podemos hablar en términos de invasión, eso puede quedar muy, ¿no? Si no nos apoyamos de esas cifras, que también hay que decir que tanto por parte de muchos medios de comunicación como por parte del actual gobierno, pues se nos tratan de ocultar. Ya hemos visto el caso reciente de Ceuta, ¿no? Todavía no tenemos constancia de la magnitud real de lo que pasó en la ciudad autónoma de Ceuta en mayo del año pasado. Entonces, hay que tener constancia de que en los últimos, desde que llegó Sánchez al poder, desde aquellos mediados del año 2018, han sido más de 185.000 inmigrantes ilegales los que han llegado a territorio nacional. Para entender la magnitud de esos más de 185.000, pues hay que abrirse a los últimos 10 años, a estadísticas de los últimos 10 años, ¿no? Por ejemplo, donde han sido casi 270.000, es decir, el 70% de toda la inmigración ilegal que ha llegado en la última década a territorio nacional ha llegado, en los últimos años, ha llegado con Sánchez en el poder. Y muchos pueden decir que aquel 2018, que acabó con cerca de 65.000, pueden decir, bueno, hubo una cogobernanza ahí, diciendo también, claro, que se ha hecho mal por ambas partes, ¿no? Pero fue sobre todo cuando llegó Pedro Sánchez a Moncloa, cuando se produce el 80% de las llegadas que tuvieron lugar en el año 2018. Entonces, hay que tener constancia, ¿no? de esas estadísticas. Si nos vamos a casos más específicos, como las islas, el archipiélago canario, pues en Canarias, uno de los años, olvidándonos un poco de la crisis de los cayucos, que hubo unas circunstancias muy específicas y muy especiales ahí. Uno de los años que más inmigración ilegal ha podido llegar a Canarias fue el 2017, cuando llegaron 427. Pero es que esos 427 no tienen absolutamente nada que ver con los más de 23.000 que llegaron en el año 2021. Ahí estamos hablando de un incremento de más de un 5.500%. Entonces, claro, cuando hablamos de invasión migratoria, si nos apoyamos de estas estadísticas, pues realmente estamos ante una invasión migratoria y así hay que hacerlo constar, y las estadísticas no mienten, y contra esos pocos argumentos pues pueden, ¿no? Refutar, pueden poner en duda, ¿no? Luego, el perfil de la inmigración ilegal que está llegando a España, sobre todo en los últimos años, pues a mi modo de ver es bastante preocupante. Por parte de la izquierda, por parte de partidos políticos de la izquierda, por parte de organizaciones humanitarias, se nos intenta vender por todos los medios que tengan a su alcance, a través de todos los altavoces que tienen a su disposición, se nos intenta hacer creer que la mayor parte o que toda esa inmigración ilegal que está llegando a España y que está llegando a Europa
procede de lugares conflictivos, vienen de una persecución política, huyen del hambre, huyen de la guerra. Ese argumento lo hemos escuchado mucho y sobre todo por representantes políticos que flaco favor le hacen. Hablo de Coalición Canaria, por ejemplo. Entonces, ante eso también tenemos cifras. Otra cosa es que las conozcamos. Insisto, es que tampoco se nos dan a conocer, por eso en muchas ocasiones debemos nosotros de preocuparnos de obtener esa información, porque esa información está ahí. Y hay organismos, hay entidades públicas como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, para que todos las conozcamos, que nos vuelcan esas estadísticas en sus informes. Hablo de fuentes abiertas a las que podemos tener acceso en todo momento. ¿Y qué nos dicen esas estadísticas? Nos dicen que más del 70% de la inmigración ilegal que está llegando a territorio europeo no tiene derecho a protección internacional y no tiene derecho ni ningún tipo de cabida en la ley de asilo. Entonces, no huyen de ninguna situación conflictiva, no huyen de ninguna persecución política y ni mucho menos huyen del hambre y la guerra. En nuestro caso, en el caso más específico de España, ¿qué nos dicen las estadísticas? Pues la Comisión General de Extranjería y Frontera, otras cifras que nos hurta el Ministerio del Interior desde el año 2020, pues esas estadísticas nos dicen que casi ese 70% de la inmigración ilegal que está llegando a territorio nacional procede de Argelia y de Marruecos. Y que yo sepa, en estos momentos no hay ningún tipo de conflicto ni en Argelia ni en Marruecos que motive que una persona pueda acceder a ese derecho a protección internacional y que de alguna forma pues pretendamos hacer creer a la ciudadanía que huyen de ciertas necesidades, ¿no? Y hay que irse también a las estadísticas, por ejemplo, de este año 2022, donde hemos comenzado el año con un aumento de la inmigración ilegal exponencial en el archipiélago canario, y la Comisaría General de Extranjería y Frontera, balances a los cuales he tenido yo acceso, porque, repito, el Gobierno no nos los va a poner sobre la mesa. Estamos hablando de que en torno al 75-80% de toda esa inmigración ilegal que ha llegado al archipiélago canario y territorio nacional procede de suelo marroquí. De ahí, ¿no?, que en estas últimas semanas haya actuado Pedro Sánchez como ha actuado, cediendo a esa presión, cediendo a ese arma que se está utilizando en estos últimos años como arma, valga la redundancia, de presión política. Tú tienes muy buena relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que efectivamente te surten de información. Y ¿cómo están viviendo nuestra policía, nuestra Guardia Civil esta situación? Y otro tema, ¿hay colaboración o no por la policía marroquí? ¿Hasta dónde llega la colaboración? Creo que es importante que tengamos todos información. Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al margen de la gran labor que están haciendo, pues lo están pasando muy mal en los últimos años. Lo están pasando francamente mal y están en un estado de frustración constante. Porque no tienen respuestas del actual Ejecutivo, no tienen respuestas del Ministerio del Interior, no tienen respuestas del Ministerio de Exteriores en diversas cuestiones y están pasando momentos difíciles. Están pasando momentos difíciles, por ejemplo, en provincias como la provincia de Almería, donde la presión logística es bestial, donde el año 2021 finaliza con más de 500 embarcaciones llegadas solamente y únicamente a la provincia de Almería, y hablo de más de 500 embarcaciones y hablo de las cifras que os he expuesto atendiendo a registros oficiales. Y eso es lo que más preocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están en puntos calientes de la inmigración en estos momentos, que con los efectivos y los recursos humanos que tienen a su disposición no pueden hacer frente a esta presión logística con la determinación que les gustaría. Y muchas de estas embarcaciones, desafortunadamente, escapan a todo tipo de control policial. Muchas de estas embarcaciones y muchos de estos inmigrantes ilegales, por consecuencia. ¿Y qué ocurre aquí? ¿No? Pues ocurre que pueden entrar sin ser detectados perfiles altamente radicalizados a nuestro país. Pues ha ocurrido, no es algo aislado, hay operativos policiales que así lo evidencian. Entonces, obviamente, pues están viendo cómo se sienten atados de mano en muchos aspectos. Luego también hay lugares como Ceuta y Melilla donde están dando tramitaciones, donde están
facilitando la cumplimentación por órdenes superiores de solicitudes de asilos que no se enmarcan dentro de esa ley de asilo y de esa protección internacional. Con esto me refiero, por ejemplo, a toda esa inmigración ilegal, a todos esos marroquíes que llegaron a mediados de mayo a Ceuta, o los subsaharianos que han entrado hace poco en Melilla. A todos ellos se les está facilitando, se les está dando, se les está brindando la oportunidad de cumplimentar solicitudes de asilo. Y es que, para empezar, las entrevistas previas de la Policía Nacional en esas oficinas de asilo evidencian de que no tienen ningún tipo de derecho a acceder a este tipo de trámites. Pero, sin embargo, se está haciendo. Sin embargo, se está haciendo por presiones del Ministerio del Interior, se está haciendo y se está dando la oportunidad de que se ejecuten de que se cumplimenten esas solicitudes de asilo. ¿Qué está ocurriendo? Pues ante esta avalancha de solicitudes de asilo hay un colapso en la Oficina de Asilo y Refugio. Hay un colapso por el cual se produce un silencio administrativo en un plazo de 30 días donde se entienden estas solicitudes admitidas a trámite, y hay una sentencia del Tribunal Supremo que de alguna forma les brinda la oportunidad, les avala para que a partir de ahí, a partir de ese entendido a trámite, ¿no?, pues puedan deambular por todo el territorio nacional. Y ahí, pues, obviamente, la Policía Nacional se encuentra verdaderamente frustrada, ¿no? Por eso es importante que acabéis siendo profesores de universidad, catedráticos, jueces y magistrados del Supremo, que tengáis otro marco espiritual, mental y político para no tener resoluciones y sentencias que no están entendiendo el problema, o profesores en las universidades que os cuentan milongas, porque en la vida han querido conocer esta realidad, y por eso es preciso que estéis aquí, para que lleguéis y tengáis el compromiso firme de llegar muy alto. Y como añado siempre, yo soy muy pesado, y no dentro de Vox, aquí en la Universidad de Sevilla, en la Universidad de Madrid, ahí es donde hay que estar, donde hay que dar la batalla, poder tener a 40 tíos en una clase de lo que sea y explicarles esto, que Vox, bueno, está bien, sí, uno puede trabajar en Vox un tiempo y tal, pero de verdad que cambiar la sociedad es otra cosa. Más preguntas. Mafias, Open Arms y el Gobierno de España. ¿Cómo estamos? Hay que reírse, pero la verdad que no tiene ningún tipo de gracia. A ver, las mafias en estos momentos es que es muy grave, ¿no?, lo que está sucediendo. Y es que las mafias y todos los traficantes que trafican por todo el continente africano han puesto bajo su objetivo España como lugar preferido, como país preferencial para entrar, para acceder a Europa. Y ha ocurrido eso sobre todo después de las imágenes de la invasión del año pasado en Ceuta, y esto es muy preocupante. E insisto, esto es algo que también nos evidencian estadísticas de muchos organismos como ACNUR, donde en estos momentos se sitúa España a la cabeza de todas las llegadas de inmigrantes ilegales a través de vía marítima a nivel europeo. Entonces, se ha llegado a tal punto, ¿no?, en el que, hablando de Open Arms, hablando de todas las organizaciones que operan en el Mediterráneo central, están viviendo también momentos complicados, afortunadamente, porque la Guardia Costera Libia está llevando a cabo operativos muy determinantes, ¿no? Y a consecuencia de esos operativos determinantes, a consecuencia de esa contención naval, que ya nos gustaría que se hiciese en lugares como la Ruta Canaria o como esa ruta que conecta Argelia con zonas de Levante, pues a raíz de esa contención dura, a raíz de esa determinación que ha tenido lugar en el último año y medio, pues las mafias han visto que desde Libia están perdiendo negocio, ¿no? Que ahora está dejando de tener sentido esa ruta que conecta Libia con el sur de Italia, y obviamente tienen que buscar alternativas. ¿Y qué mejor alternativa de toda esa inmigración ilegal de origen subsahariano, desplazarla hacia Marruecos, pasando por Argelia, para
llegar a España, ¿no? Para utilizar como principal vía de entrada nuestro país. Y esto que ocurrió recientemente en Melilla, donde un total de más de 2.500, 3.000 inmigrantes ilegales de origen subsahariano asaltaron violentamente las fronteras, asaltaron violentamente los pasos fronterizos de la ciudad autónoma. Esto que ocurrió en Melilla, yo ya lo advertí en septiembre del año pasado y además fui bastante directo en el titular que utilicé en la Gaceta de la Iberosfera, ¿no? Donde titulaba, si no recuerdo mal, las mafias marroquíes preparan el desplazamiento de miles de inmigrantes ilegales hacia la ciudad autónoma de Melilla. Es que fui totalmente directo en septiembre del año pasado, repito, y ya hemos visto lo que ha ocurrido aquí. ¿Cómo logro yo tener esa información? Pues en estos momentos me encuentro, como bien sabe Jorge, infiltrado en muchos grupos donde operan estos traficantes, grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, donde intercambian, donde interactúan mafias y un volumen bastante amplio, contundente, de inmigrantes ilegales que quieren llegar al suelo europeo a través de nuestro país, porque es la mayor promoción, la mayor oferta de estos traficantes en estos momentos, ¿no? La vía de acceso a Europa a través de España, ¿no? Y ahí he podido yo constatar, ahí he podido ver yo cómo se está produciendo ese desplazamiento y ese cambio de flujos migratorios. Flujos migratorios que antes se concentraban en sitios como Libia, que antes se concentraban, habían bolsas de inmigrantes ilegales también bastante contundentes en suelo argelino, ¿no? Pues todas esas inmigrantes ilegales, todas esas mafias están dejando de operar en esos lugares que eran ya bastante conocidos, ¿no? Están dejando de operar y se están estableciendo cambios de ruta, se están estableciendo nuevos puntos de paso fronterizos en los que están operando y a través de los cuales están facilitando la movilización de todos esos miles de inmigrantes ilegales para entrar en territorio europeo, para entrar en España a través de Melilla, a través de Ceuta, a través de costas saharianas y llegar con ello al archipiélago canario. Entonces, es preocupante, ¿no? En estos momentos lo que está sucediendo en cuanto a eso, en cuanto al comportamiento que están teniendo todas esas redes de traficantes, todas esas redes criminales. Escucha, y salvamento marítimo, tú has denunciado en varios artículos en la Gaceta y en todas las redes sociales que tú mueves, también una colaboración de salvamento marítimo. En su momento Vox planteó una iniciativa, tú has hablado de la contención naval en Libia, nosotros hablábamos del bloqueo naval, igual que un concepto de bloqueo naval, que es el mismo que utiliza Fratelli d'Italia en Italia, que es impedir que salgan de sus 12 millas náuticas, porque en ese momento ya pasan a tener una protección internacional, mientras se mantengan en su territorio. ¿Cómo está actuando Salvamento Marítimo y si has podido detectar también una cierta connivencia de Salvamento Marítimo con las mafias? Esa contención naval efectivamente ha evidenciado en lugares como Libia, en lugares como Australia, que obviamente consigue combatir la inmigración ilegal y no solo consigue combatir la inmigración ilegal, sino que también ese arma que constantemente utiliza la izquierda y organizaciones humanitarias para tratar de criminalizar nuestra posición ante esa presión migratoria, y son los fallecidos y los ahogamientos que se producen en el mar. Ahí hay una tragedia humanitaria que ellos nos venden con una perspectiva de negocio, diciéndolo directamente, con una perspectiva, ya vemos muchas veces las imágenes utilizadas por estas organizaciones humanitarias. ¿Qué ocurre, ¿no? Con esto? Pues, a ver, yo muchas veces me voy atrás, ¿no? Pongo de ejemplo lo que ocurría en el Mediterráneo Central, y allá por el 2017, por ejemplo, Elizabeth Collett del Migration Policy Institute, a través de Deutsche Welle, pues fue muy contundente con esto. Y ojo, que el Migration Policy Institute no tiene tampoco unos estudios que favorezcan mucho las versiones que yo expongo, pero en esas declaraciones fue totalmente honesta, ¿no? Y ella lo que dijo es que las mafias estaban utilizando unas embarcaciones, un tipo de embarcaciones precarias, estaban recurriendo a balsas neumáticas a sabiendas que las organizaciones humanitarias estaban desarrollando operativos cada vez más cercanos a costas libias. Entonces, claro, los traficantes lo que quieren es ganar dinero.
olvidados de que a este tipo de personas les importa la vida humana o les importan estos inmigrantes ilegales con los que hacen negocio. Entonces empezaron a cambiar su logística, empezaron a cambiar ese tipo de embarcación de fibra de vidrio con unas condiciones de flotabilidad más aptas y empezaron a recurrir a balsas neumáticas, pero empezaron a recurrir a balsas neumáticas porque las ONGs, porque Open Arms, Sea-Watch, Sea-Aid, todas las ONGs que estaban operando en el Mediterráneo Central estaban desarrollando sus operativos cada vez más cerca de las costas de Zuara, de las costas de Trípoli, de las costas de Libia, ¿no? Y eso está ocurriendo aquí en España, y eso está ocurriendo en toda la parte del Atlántico, en todos esos flujos migratorios que se están desplazando hacia las Islas Canarias. Hay operativos de salvamento marítimo que realizan operaciones cada vez más cercanas a costas saharianas, cada vez más cercanas a costas de Tarfaya, a costas de Layún, a costas de Cabo Bojador, costas de Cabo Espartel, toda esa zona donde se producen desplazamientos hacia las Islas Canarias. ¿Qué ocurre con esto? No solo se está favoreciendo la inmigración ilegal, porque con este tipo de comportamientos, obviamente, si tú te acercas cada vez más a los puntos de salida, las mafias van a fletar más, van a trabajar más, porque van a ver para su negocio una mayor demanda. No solo se va a dar esto, sino que va a ocurrir lo que ya está empezando a ocurrir también en esa ruta canaria, y es que se está convirtiendo en un auténtico cementerio, esa parte del Atlántico, y se está convirtiendo en un auténtico cementerio no porque nosotros no les rescatemos, sino porque los rescatamos, sino porque desarrollamos operativos en exceso en ciertas áreas de costas saharianas. Entonces, las mafias fletan cada vez más embarcaciones y las mafias utilizan cada vez medios más precarios, y ese caso del Mediterráneo Central, la utilización de balsas neumáticas, se está dando en esas rutas canarias y nunca había ocurrido eso en esa zona. Nunca se había recurrido a esas embarcaciones neumáticas y se está recurriendo a embarcaciones neumáticas porque se está dando lo que se daba en el Mediterráneo Central. Se están desarrollando operativos cada vez más cercanos a las costas de origen y, obviamente, las mafias están abaratando en medios, están utilizando medios más precarios. Última pregunta, Hanna. ¿Quién financia las mezquitas? Esa es la gran pregunta. Tenemos un problema grave. Uno de los retos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad destinadas a la lucha contra el terrorismo yihadista, investigan constantemente, porque claro, si sigues la traza del dinero, llegas a quien está fomentando todo eso. Por un lado tenemos, como ha explicado bien Rubén, los cuerpos y fuerzas de seguridad desesperadas, dejadas en esta lucha. ¿Por qué? Porque en esta lucha no solamente es una cuestión contra el terrorismo de una acción policial, sino también tiene que ser una cuestión de acción política, como en su día tuvimos claro en la lucha contra ETA, ¿no? Entonces, por ahora está demostradísimo, digo así claramente, Arabia Saudí, Qatar, con organizaciones importantísimas, y hace poco salió un estudio que tuve posibilidad de colaborar sobre la hermandad musulmana a través de la Fundación Qatar Charity. Está desarrollando en toda Europa alrededor de 180 proyectos que siempre se inician no con asociacionismo, sino que la construcción de mezquitas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, tenemos la mezquita muy polémica en Sal, municipio de Gerona, y otras mezquitas en Lérida, en Figueras, etc., que la financiación de esas mezquitas es de dudosa procedencia. ¿Qué sucede? Que nuestras administraciones no exigen una identificación de la procedencia legal y ética de ese dinero. Las mezquitas lo que argumentan que son donativos de los feligreses y que por eso pues, pueden construir grandes mezquitas que ya no solamente son mezquitas, porque son mezquitas multiusos, son madrasas, son espacios de formación, de adoctrinamiento, ¿no? Y por otro lado, quisiera añadirlo al punto que comentaba mi compañero Rubén,
Es cierto que, por ejemplo, el Ministerio de Interior esconde mucha información. Nosotros, en España, y en zonas especialmente afectadas, como es tanto Valencia o Cataluña, tenemos zonas perdidas, zonas non-go, las zonas que tanto se hablan en Francia, que existen, que no puede acceder la policía, ya te explican que tienen dificultades de intervenir, que necesitan refuerzos, que están dominadas por otro orden y que necesitan otro tipo de logística. ¿Qué sucede? Que nunca lo reconocerán públicamente. ¿Por qué? Porque a nivel de discurso político es la evidencia clara que tanto las políticas migratorias como el multiculturalismo y el negocio de la diversidad malinterpretada han fracasado y han expuesto en peligro total al conjunto de la ciudadanía. Pues como hay que cumplir los horarios, son 10:57. A Rubén y a Hanna los vais a tener aquí todo el día, con lo cual os podéis coger y exprimir, que para eso es lo bueno del campus y no simplemente la charlita de ahora. Hay que dar paso a Fuster y a Germán Tertsch. Y solo deciros una breve reflexión para poner el punto europeo. Existe una voluntad evidente en Bruselas de promover el reemplazo poblacional. Indiscutible. Y os pongo el ejemplo del nuevo paquete común que le llaman de asilo e inmigración presentado por la Comisión Europea hace un año, que supone cambiar todos los reglamentos y directivas del asilo, de la inmigración, del control de entrada, etc. Hay un reglamento que es el reglamento de situaciones de crisis y fuerza mayor, una cosa que se han inventado, en el que el ponente es Fernando López Aguilar, os sonará a vosotros, curiosamente canario, exministro de Justicia del gobierno socialista, un hombre muy especial, porque fue el que aprobó la ley orgánica de violencia de género y luego aplicaron la ley orgánica de violencia de género contra él, su propia mujer, y tuvo que sufrir esa gran contradicción de ver cómo se le aplicaba la ley. Bueno, pues ese expediente que él lleva como ponente prevé expresamente un cambio total en la normativa que supone dar carta legal a dos cuestiones que hemos denunciado aquí o que han denunciado aquí. Una, establecer un régimen jurídico especial distinguiendo entre el refugiado, el inmigrante, el ilegal, y el rescatado en el mar. Una tercera figura jurídica, que es el concepto de rescatado en el mar, que evidentemente sería el efecto llamada masivo para que pues de repente un día saliesen 50.000 embarcaciones el mismo día, porque automáticamente son rescatados en el mar y entran en un capítulo especial con una protección específica. Y segundo, lo que acaba de denunciar Rubén, que ya puso de manifiesto hace tiempo, de la concesión exprés del asilo a quienes no lo tienen reconocido, ese reglamento de situación de crisis ahora mismo lleva como propuesta que cualquier extranjero que entre ilegalmente, es decir, que entre en territorio europeo, prima facie, lo ponen en latín para dar sensación de que saben algo, prima facie tendría protección internacional y, por tanto, a cualquiera se le daría el reconocimiento de estar legalmente en territorio nacional, en territorio europeo. Y, por tanto, luego ya habría una resolución que diría usted no tiene la condición de refugiado, pero a ese tipo ya no lo encuentras, porque es imposible, ya no hay trazabilidad de la persona. Con lo cual, seáis conscientes de que esto es así, que no es, hay un discurso político, que es el que han hecho ellos, pero hay todo un entramado jurídico que quiere darle validez a todo esto.